Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 5, que corresponde a este tercer bimestre, que es clasificación de los seres vivos. Entonces, cuando vamos a hablar de los seres vivos, vamos a hablar de aquellos seres animados, es decir, que van a presentar una característica a diferencia de otros seres, ¿no? Entonces, ¿qué es la animación? Es decir, que son animados porque tienen vida. Porque viene de un latín, ¿ya? Vamos a tener que a los seres vivos, a todos los animales, va a venir de una palabra griega en latín, que animalia, que significa animado. Luego vamos a tener por acá, chicos, los principios de la taxonomía. ¿Pero por qué vamos a hablar de la taxonomía? ¿Qué tiene que ver la taxonomía, chicos, con la clasificación de los seres vivos? Para nosotros poder clasificar a los seres vivos, vamos a utilizar las categorías taxonómicas. ¿Ya? La taxonomía fue establecida por Carl von Linneo. Carl von Linneo es considerado padre de la taxonomía, ya que él ideó un tipo de clasificación biominal, estableciendo nombres de forma universal. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir conociendo. Antes de eso vamos a conocer un poquito de la historia. Antes, nos dice, la gran cantidad de especies existentes en el planeta se hacía imprescindible identificarlas con un nombre y clasificarlas en grupos que incluyan organismos semejantes entre sí, ¿no? Entonces ustedes saben que desde el tiempo de los filósofos, ellos siempre se cuestionaban todo. Entonces, ellos querían ver la manera de cómo poder clasificar a todos estos seres vivos, ¿no? Entonces, para poderlos clasificar, ¿ya? Para poderlos clasificar e incluirlos en un grupo, de acuerdo a sus características semejantes, ¿ya? Se ideó lo que es esta ciencia, que es la taxonomía, ¿ya? Que se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos. Es así como que a los personajes notables que comenzaron a clasificar a los seres vivos, entre ellos vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles, en su tiempo, él dio una clasificación. Clasificó a las plantas y a los animales, ¿no? Él dijo, ya voy a clasificar a estos seres como plantas y a estos seres como animales, por su aspecto externo que tenía, porque era un tipo de idea que él tenía muy relevante, ¿no? Luego, las plantas las iba a clasificar, plantas con flores y plantas sin flores. A los animales lo ibas a clasificar aquellos que tenían sangre roja y aquellos que no tenían sangre roja. Entonces, esa fue la clasificación que utilizó Aristóteles, ¿ya? En las primeras ideas de poder clasificar a los seres vivos. Luego vamos a tener a Teofrastro, ¿ya? Teofrasto clasifica a las plantas en árboles, arbustos y hierbas, y además distinguió a grupos de plantas silvestres, y esta clasificación sobrevivió durante más de 2000 años. Entonces, Teofrastro, él ideó una forma. Mira, estas plantas son muy grandes, las vamos a llamar árboles. O aquellas que son de mediano tamaño, arbustos, o aquellas que son más pequeñas, hierbas. Y este tipo de clasificación se utiliza, sí, la han utilizado en la actualidad para poder determinar el tamaño de las plantas, ¿no? Y vamos a tener que esta clasificación de las plantas silvestres y no silvestres también fue ideada por Teofrasto. Luego vamos a tener, ya más adelante, ya en el siglo XIII, Alberto Magno clasificó a los seres vivos en tres grandes grupos: en los animales, en los vegetales y los seres inorgánicos, ¿no? Entonces ya para esto ya tenían una idea un poco más entendible acerca de lo que querían con los seres vivos, ¿no? Con la clasificación. A mediados del siglo, tenemos acá a mediados del siglo XVIII, Carlos Linneo, ¿ya? Más conocido como Carlo Linneo, revolucionó todo este sistema de clasificación que había visto Carlomagno, Teofrasto y Aristóteles. Ya revolucionó el sistema de clasificación, suprimiendo las definiciones largas y confusas para distinguir a las especies, ¿no?
Entonces, en su afán de poder clasificar Carlos Magno, Teofrasto y Aristóteles, utilizaban nombres muy largos para poder clasificar a esos seres vivos. Entonces, Linneo dijo, no, alto, estos nombres confunden muchísimo. Entonces, ideó una forma, ya una forma de nomenclatura llamada biominal o binaria, en la cual consistía solamente en dos palabras. Ya no iban a iban a tener nombres grandes, no, sino iban a tener nombres en dos palabras, según la cual el nombre de cada ser vivo expresaba en dos palabras. Ahí está. Esto iba a estar formado en su género y en su especie. Eran estas dos palabras en las cuales se iban a nombrar a todos los seres vivos para conocerlos de forma universal. Porque decía Carlos Linneo, mira, ve, acá en el Perú, a este animalito cuadrúpedo que es doméstico se le llama perro. En Estados Unidos, a este mismo animalito le dicen dog. En otro país, en Rusia, va a recibir otro nombre, ¿no? Y así sucesivamente los seres vivos iban a ser nombrados en diferentes países con diferentes nombres. Entonces, Carlos Linneo ideó la nomenclatura biominal o binaria, que simplemente iba a ser un nombre que iba a ser reconocido de forma universal, ya sea en el Perú, en Estados Unidos o en la China, con ese nombre se le iba a conocer a ese animalito, ¿no? Entonces, es por esta razón que es considerado el padre de la taxonomía, ¿ya? Carbon Linneo. Luego vamos a tener a John Wright. A ver, vamos a bajar. ¿Ya? Tenemos a John Wright, que es llamado el padre de la historia natural. Pero ¿por qué es llamado el padre de la historia natural? Porque él clasificó a las plantas que usó y esta clasificación se basaba en morfología, es decir, en la forma que presentaba la planta, siendo el primero en dividirlas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Los cotiledones vienen a ser aquellas hojitas, chicos, que salen de la planta, ¿sí? Aquellos que iban a tener una sola hojita que brotaba de la semilla, se le iba a llamar monocotiledón, porque mono viene de uno. Y aquellas semillas que iban a brotar dos hojitas, iban a ser llamadas dicotiledonas, porque di viene de dos. Entonces, por eso que a John Wright es llamado el padre de la historia natural. Luego vamos a tener, chicos, ya dejando un poquito de lado la historia y hemos visto ya los ciertos personajes cómo han ido haciendo sus aportes acerca de la clasificación de los seres vivos, vamos a tener la definición de la taxonomía ya. Entonces, la taxonomía, como siempre ustedes habrán escuchado las palabras, biológicamente siempre vienen de latines, ¿no? Griegos. Entonces, la palabra taxonomía proviene de dos vocablos griegos. Taxis, que significa ordenamiento, y monos, que es una norma o una regla. Es así como la taxonomía es una ciencia que se encarga de ordenar, clasificar y nombrar a todos los seres vivos de nuestro planeta. Todo ser vivo, desde el más inferior hasta el más superior, todos ellos están ordenados taxonómicamente, ¿no? Pertenecen dentro de un grupo, ya sea de una familia, de un género, de una especie, etcétera, porque vamos a ver que la taxonomía va a tener categorías taxonómicas, las que yo he mencionado hace un momentito. Luego vamos a tener, chicos, para ello, toma en cuenta características anatómicas. ¿Qué cosa quiere decir anatómicas? La forma del cuerpo. Si tienen la forma redondeada, si tienen la forma anatómica en forma alargada, forma redonda, pequeño, largo, con cola, sin cola, es de una característica anatómica. Fisiológica es de la forma como funcionalmente representa este ser vivo. Evolutivas de cómo han ido evolucionando a lo largo del año y así sucesivamente diversas características anatómicas que se utilizan para poder clasificar a los seres vivos, ¿no? Ahora, con la finalidad de establecer, ¿qué? Parentescos entre ellos.
Es así como, por ejemplo, yo puedo tener un parentesco entre un león y un leopardo, ¿no? Puedo tener un parentesco entre un lobo, un zorro, puedo tener un parentesco entre una morsa y un elefante marino, y así sucesivamente van a guardar parentesco, ¿no? Entonces de eso se encarga la taxonomía, de poder clasificarlos. Luego por acá, chicos, vamos a tener, una vez conocida ya qué significa la palabra taxonomía, no te olvides que viene de dos vocablos griegos, taxis y nomos, ¿ya? Taxis, ordenamiento, nomos, que es una norma, una regla. Por lo tanto, es la ciencia que se encarga del ordenamiento, clasificación y nombrar a todos los seres vivos de nuestro planeta. Ahora, nosotros podemos observar acá esta línea de acá. Ah, pero ¿qué es esto, profesor? Esto se le llama árbol, ¿no? Nosotros alguna vez hemos hecho nuestros árboles genealógicos, sí, por supuesto, hemos hecho nuestros árboles genealógicos, es decir, la descendencia de donde nosotros venimos, ¿no? De mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, y ellos van a tener un parentesco, una clasificación, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar dentro de una comparación. Luego vamos a tener, chicos, bases de la taxonomía, ¿ya? Y luego vamos a ver las categorías taxonómicas que están acá. La base de la taxonomía nos dice que el sistema natural de clasificación o sistema científico se basa en grado de ¿qué? De parentesco. Mira, ¿ve? Ahí está. Se basa en el grado de parentesco que hay entre las especies. Para ello se agrupan todas aquellas especies, ¿sí? Para ello se van a agrupar aquellas especies que se creen que han formado mediante procesos evolutivos diferentes a partir de unos antepasados comunes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, chicos, que nosotros, supuestamente según la evolución, nosotros descendemos de los monos. Entonces, nosotros vamos a tener un parentesco con ellos. Por eso es que nuestra clasificación taxonómica pertenece al género homínide. ¿Ves? Entonces, para ello se agrupan a todas especies que han formado mediante procesos evolutivos, bien claro lo dice. Cada especie se identifica según el método del Linneo, ¿ya? Es decir, nombrar en latín que consta de dos palabras, que era la nomenclatura biominal. Nomenclatura biominal. Y siempre va a ir en latín y la primera palabra va en mayúscula y la segunda en minúscula. Ahí está. La primera en mayúscula y el segundo nombre en minúscula ya va a ir. Entonces vamos a tener, chicos, vamos a tener que la primera de ellas, su inicial es en mayúscula. Ah, mira, ve, acá dice. La primera de ellas, su inicial es en mayúscula y corresponde al género. Y la segunda en minúscula, la que puede hacer referencia a alguna característica de la especie o su descubridor o su hábitat, ¿no? Y esta segunda palabra siempre va acompañada de la primera, pues por sí sola no indica a la especie, ¿no? Luego vamos a tener las categorías taxonómicas. Esto de acá, lo que les estoy mencionando es la nomenclatura biominal, ¿ya? Entonces, al hombre, de acuerdo a su nomenclatura biominal, se le conoce como Homo sapiens. Homo sapiens. Género Homo, especie sapiens. La especie sapiens significa que nosotros somos seres pensantes, muy evolucionados, y Homo de los homínides, que corresponde a un tipo de clasificación taxonómica. Entonces vamos a ser hombres que podemos pensar, sabios. Ahora, aparte de la nomenclatura biominal, vamos a tener a las categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas son grupos taxonómicos, ¿ya? En que se van a clasificar los distintos tipos de organismos y se denominan categorías taxonómicas o también llamados taxones. Y también tienen un orden jerárquico, ¿ya? Entonces, el orden jerárquico empieza de arriba hacia abajo.
Entonces, de abajo tenemos al género, a la categoría taxonómica más inferior y hacia arriba tenemos la categoría taxonómica superior, ¿no? Viene así, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué taxones tenemos? ¿Qué categorías taxonómicas tenemos? Tenemos que el más grande es el dominio, ¿ya? Y el más simple, el círculo, el más grande es el dominio y el más simple es la especie. Ahí está. Por eso se dice que la categoría taxonómica general es el dominio y esta se va dividiendo ¿en qué? Se va dividiendo en los reinos, filos, clases, órdenes, familia, género y especie. ¿Ya? Entonces, del dominio parte todo. Entonces, vamos a tener el género, vamos a tener la especie. A ver, vamos a bajar un poquito más para poder ver bien esto. Ahí está. Tenemos de mayor jerarquía a menor jerarquía, ¿no? Desde los más simples a los más complejos, de acuerdo a las categorías taxonómicas. Entonces empezamos de abajo hacia arriba, como les había mencionado, por acá. Empezamos con la especie. ¿Qué viene a ser la especie? Es la categoría taxonómica de menor jerarquía, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de géneros. Los géneros van a ser agrupaciones de especies, ¿ya? Que van a ser parecidas entre sí. Luego vamos a tener a la familia, que son agrupaciones de géneros parecidos entre sí. Luego tenemos al orden, que son agrupaciones de familias parecidas entre sí. Luego tenemos la clase, que son agrupaciones de órdenes parecidos entre sí. Luego tenemos el filum, que es la división que está formada por agrupaciones de clases parecidos entre sí. ¿Ya? Y en plural se llaman filum, o también conocido como filo. Y por último, el reino, que es la agrupación ya de diversos filums que va a tener relación entre sí. Y por último tenemos el dominio, que es la categoría de mayor jerarquía, que está formado por el conjunto de reinos parecidos entre sí, ¿no? Entonces todo viene a ser una unión, pero empieza con el de menor jerarquía, la especie. Género, agrupaciones de especies. Familia, agrupaciones de géneros. Órdenes, agrupaciones de familias. Clases, agrupación de órdenes. Filum, agrupación de clases. Reino, agrupación de filum. Órdenes, dominios, agrupación de reinos. Entonces, de esa manera van a ser así. Se van a ir agrupando de forma jerárquica de menor a mayor, empezando por la especie, que es de menor jerarquía, a la de mayor jerarquía, que es el dominio. Estos son llamados taxones. Entonces no te olvides, si en la pregunta viene, ¿cuáles son los taxones? ¿Cuántos taxones vamos a tener? Ah, ya, profesor, vamos a tener 8 taxones, ¿no? Incluyendo el dominio, porque si no serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro. Entonces, incluyendo el dominio, van a ser 8 taxones o categorías taxonómicas. ¿Cuál es la categoría taxonómica de menor jerarquía? La especie. Y la de mayor jerarquía, el dominio, ¿no? Entonces, son las categorías taxonómicas más importantes que tenemos. Muy bien, entonces mira, ya estamos conociendo acerca un poco de la historia de la clasificación de los seres vivos. Hemos visto la nomenclatura biominal, que es la actual utilizada por todos los científicos, establecida por Carbon y Linneo. También las categorías taxonómicas o taxones. Y vamos a conocer a esto de acá, a estos 3 puntos principales. ¿Ya? Lo que es la especie, el reino y el dominio. Cuando hablamos de especie, es la unidad básica de la taxonomía, es la que tiene menor jerarquía, es decir, que es la unidad de clasificación de los seres vivos. Por tal razón, es la categoría más importante, mira, por ser de menor jerarquía, pero es la categoría más importante, porque a partir de ella se originan las demás categorías taxonómicas, ¿no? Es como, por ejemplo, los productores.
Sin productores, la cadena alimenticia no existe. Igual, sin la especie, las demás órdenes taxonómicas no van a tener relación. Por lo tanto, que dice que es la categoría de mayor importancia. Entonces, no comparar, no confundir importancia con jerarquía, ¿ya? Entonces, no confundir. La especie es la categoría taxonómica más importante porque a partir de ella se originan las demás categorías taxonómicas. Se define a la especie como un grupo de organismos muy similares entre sí, capaces de reproducirse naturalmente entre ellos y tener descendientes fértiles, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la especie, vamos a hablar de un individuo. Este individuo es capaz de reproducirse naturalmente entre otro individuo de esa misma especie y tener descendencia fértil, que esa es la importancia de la descendencia, generar seres que van a continuar el legado. Porque si no hubiera reproducción, ¿qué sucedería? La especie se extinguiría y dejarían de existir algunos animales, ¿no? Como nosotros ya conocemos, hay animales que se han extinguido. ¿Eso es por qué? Porque han sido destruidos sus hábitats, han sido alterados sus hábitats, entonces ya ellos no han tenido un desarrollo reproductivo adecuado y terminaron por desaparecer, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, en la China, los osos pandas iban a desaparecer, estaban en peligro de extinción. Eso debido a que se había alterado el hábitat de estos animalitos. Y entonces esa especie iba a desaparecer, ¿no? Porque un oso panda que se relaciona con otro oso panda forma una población de osos pandas. Ahora, esos osos pandas cuando se agrupan con otros van formando comunidades y así se acuerdan que vimos la clasificación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, no te olvides que la especie es la categoría más importante. Luego el reino. ¿Por qué hablamos del reino? Las especies, al irse agrupando de acuerdo a sus similitudes, van a formar otras categorías más complejas hasta constituir el reino y finalmente el dominio. Debemos recordar que el científico norteamericano, acá está Robert Whittaker, ¿ves? Me había estado olvidando de mencionarle acá a esta señora, Robert Whittaker, que propuso en el año 1969 los cinco reinos biológicos que nosotros conocemos. El reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, ¿no? Entonces, él propuso estos 5 reinos. Pero él dijo, ya, yo voy a llamarlos Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. No. Ha también que haber una evolución, ha habido una evolución para poder nosotros conocer ahora los 5 reinos. Anteriormente, por Aristóteles se conocía solamente 2 reinos, que era el reino animal y el reino vegetal. Luego vamos a tener a Leeuwenhoek, que estableció el reino de los protistas, porque él fue un negociante y vendía microscopios. Entonces, una vez se puso a ver en un microscopio un charquito de agua y pudo ver unos organismos que los llamó inanumáculos. Entonces, de ahí ya se ordenó la clasificación de los protistas. Ya habían 3 reinos. Los protistas no encajaban, no eran ni plantas ni animales. Tuvieron que crear el reino de los protistas, ¿no? Para estos seres microscópicos. Luego se creó otro reino para los seres microscópicos, que eran las bacterias. Y por último se creó el otro reino de los seres que no pertenecían ni a las plantas ni a las bacterias, sino que eran los hongos. Y así fue una historia, también fue un proceso para poder conocer los 5 reinos que al final Robert Whittaker los propuso, ¿no? Luego vamos a tener a Carl Wunset, que dividió a los procariotas en el reino Monera en 2 reinos, ¿no? Las arqueobacterias y las eucobacterias. Acá nos habla un poquito acerca de la historia, más o menos esto de los 5 reinos biológicos, ¿no? Nos dice que en la actualidad las especies conocidas se agrupan en los 6 reinos biológicos: arqueobacterias, eubacterias, protistas, fungi, plantae y animalia, ¿no? Pero nosotros
conocemos a los 5 fundamentales, ya que el reino Monera se clasifica en esto, se divide a su vez en arqueobacterias y eubacterias, que son bacterias verdaderas. Y por último tenemos lo que es el dominio, ¿ya? Cuando vamos a hablar del dominio, es la agrupación de los 6 reinos, se agrupan en 3 dominios, las archeas, que son las archabacterias o arqueobacterias, que son bacterias primitivas, bacterias antiguas, se dice que son las primeras bacterias. Luego tenemos las eubacterias, viene de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos procariontes, eucariontes, eu significa nuevo, es latín. Eubacterias son bacterias ya verdaderas. Acá tenemos a las bacterias y a las cianobacterias, como el nostoc. Y la eucaria, la eucaria, que son organismos eucariontes, ¿no? Entonces, era una forma de cómo ellos en esos tiempos estaban clasificando a todos los seres vivos, ¿no? Porque no te olvides que estamos viendo clasificación de los seres vivos. Y acá tenemos las categorías taxonómicas y un ejemplo con la especie animal, que es el hombre, y una especie vegetal, que son las plantas, ¿no? Entonces vamos a tener, empezamos desde la categoría taxonómica de menos jerarquía, ¿ya? Empezamos desde la categoría taxonómica que es de menor jerarquía, pero la más importante, ¿quién es? La especie, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros somos llamados Homo sapiens, hombres que podemos pensar. Y por ejemplo, tenemos acá a esta Olea europasa, que vamos a conocerlo luego quién es, ¿no? Esta Olea europasa, que tiene como nombre de especie de categoría taxonómica. Luego, en su género, al hombre es llamado Homo, a la especie vegetal Olea. Luego vamos a tener a la familia, que es, pertenecemos a los homínidos. Luego esta plantita pertenece a la familia de las oleoseas. Luego en el orden, pertenecemos a los primates. El orden de esta plantita pertenece a las oleales. En la clase somos los mamíferos, ¿sí? En la clase son dicotiledonias. ¿Por qué? Porque presentan 2 hojitas embrionarias cuando se desarrollan de la semilla. Luego tenemos en el filo, pertenecemos a los cordados. ¿Por qué? Porque tenemos una columna vertebral. ¿Sí? Pertenecemos a la clase mamíferos porque paren a sus crías. Cordados porque presenta una columna vertebral. En el filum de los vegetales son llamados espermatofitas porque se van a desarrollar a través del desarrollo embrionario. Tenemos el reino, nosotros pertenecemos al reino animal y las plantas pertenecen al reino de las plantas y el dominio, que es la eurocarya, que son células, pues, ¿no? Células evolucionadas. Entonces, cuando estamos hablando de la olea europasa, ¿ya? De la olea europasa, cuando hablamos de la olea europasa, estamos hablando ya de una plantita. ¿Y quién es esta plantita? La olea europasa. Estamos hablando de olivo. ¿Sí? ¿Y quién es el olivo? Ah, profesor, la planta que produce la aceituna, pues, ¿no? Entonces, miren, ve, Olea europasa. ¿Yo qué voy a saber, profesor? Claro, porque es su nombre biominal, que está formado por un género y una especie. Entonces, si tú hablas de Olea europasa en Estados Unidos, Olea europasa, hablas en Japón, el europasa, hablas en Rusia, donde tú hables del Olea europasa, es conocida como la planta del olivo que produce la aceituna. Pero si yo digo planta del olivo, acá en Perú,
de repente en otro país se conoce con otro nombre y así sucesivamente. Por eso que esta nomenclatura biominal es de forma universal, ¿no? Y el Homo sapiens ya sabemos que quién es el hombre, pues, chicos, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, de esa manera nosotros vamos a tener lo que corresponde al nombre vulgar y al nombre científico. El nombre vulgar es el nombre que nosotros conocemos. Por ejemplo, nombre vulgar, la papa. ¿Cómo se llama según su nombre científico? Solanum tuberosum. ¿Ves? Esto es un nombre biominal, formado por un género y una especie. La zanahoria, nombre común o nombre vulgar, que es este. Nombre científico, Daucus carota. Ah, entonces ahora le vas a decir, mamá, voy a comer mi Daucus carota. Ah, ya te va a dar la sartén por la cabeza, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hablando? De la zanahoria, el café, el Coffea arábica, el otorongo, Pantera onca, el gallito de las rocas, ¿no? El más conocido que es el emblema de nuestro país, el Rupicola peruvians. ¿Por qué peruvian? Porque es una especie exclusivamente el Perú, que se encontró en el Perú. Esta flor, ya, así como tenemos el animalito de la vicuña, que es un mamífero muy representativo que se encuentra en el escudo, el gallito de las rocas es una ave muy representativa. Y tenemos también nuestra flor. ¿Y cuál es la flor representativa del Perú? Es la flor de la cantuta, que su nombre científico es Cantua buxifolia. El perro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Canis familiaris. ¿Por qué canis familiaris? La palabra familiaris, cuando ustedes lean en cualquiera, es porque es doméstico, ¿ya? Y, o por ejemplo, tenemos el gato, ¿no? El gatito, que es Felix domesticus. Ah, también, ¿ves? Porque es un animalito que vive con nosotros. O también tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, yo que me acuerdo, chicos, la Persea americana, su nombre científico. ¿De quién estamos hablando? De la palta. O, por ejemplo, hablamos del nombre científico Vicuna vicuna. ¿De quién estamos hablando? De la vicuña. O de la aloe vera, que ustedes bastante escuchan ahora en los comerciales, ¿no? ¿Y de quién hablamos de la aloe vera? De la sábila, pues. Muy bien, chicos, entonces de esa manera hemos visto el día de hoy relacionado al tema de la clasificación de los seres vivos y los principios taxonómicos.